Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, hoy en vez de... la verdad es que soy un poquillo así, medio constipadillo, entonces hoy no voy a hacer entrenamiento físico y os quiero hablar de un tema que creo que todo el mundo nos preocupa y que creo que pocas personas tenemos claro cómo se quema la grasa o cómo se gasta o cómo la perdemos, ¿no? Voy a intentar explicar de una forma lo más breve posible y de una forma con una especie de, digamos, de cuento, más que de cuento, no sé, poniendo un ejemplo, ¿no? Que podríamos vivir en la calle, eh, con ejemplos muy sencillos porque no voy a hablar de todo el proceso. Realmente la grasa para que al final se convierta en energía, primero tiene que haber la lipólisis, que es la primera fase, que se separe el glicerol de la grasa, después tiene que viajar esa grasa hacia la célula, después tiene que entrar en la célula y hacer un montón de procesos químicos, eso se llama beta-oxidación, y al final entrar en el ciclo de Krebs, tiene que hacerse esa oxidación dentro de la mitocondria, dentro de la célula, pero todo eso es como si os hablo chino, ¿verdad? Pero si os pongo un ejemplo ahora que vamos a empezar a hablar, a ver, os digo, lo primero que tiene que hacer la grasa para poder utilizarla es que haya esa separación, ¿no? Esa lipólisis, esa separación del glicerol de la grasa. Vale, pues os voy a poner un ejemplo. Imaginaros un colegio de niños y niñas que, un profesor o dos profesores, los que sean, dice, vamos a irnos de pesca, vamos a hacer un día de pesca, ¿vale? Vamos a hacer una actividad, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitan lo primero esos niños? Si son niños 13, 14 años que todavía no tienen autoridad para ir solos, pero necesitan poder salir de casa, que los padres les autoricen, ¿vale? Pues eso sería la lipólisis, ¿vale? Los padres les dejan salir de casa. Ya, quiere decir, esa grasa ya puede salir. Vamos a poner, sin que nadie se ofenda, que esos niños serían la molécula de grasa. Cuando salen de casa se separan de los padres, pues entonces lo mismo pasa cuando eso se separa la grasa del glicerol. Ya tenemos el primer paso. Segundo paso, necesitamos que un transportador lleve a esa grasa, la lleve hasta las células, que se llama la albúmina, es una proteína que lleva, porque la grasa y en la sangre, que es casi todo agua, son incompatibles, digamos que son hidrofóbicos, ¿no? La grasa es hidrofóbica, no casa bien con el agua. Entonces, pues bueno, puestos al ejemplo que os pongo de los niños, entonces los niños los tienen que recoger un autobús, ¿vale? Para que vayan todos a pescar, todos ahí contentos, ¡ah, qué bien, nos vamos a pescar! Vale, pues esta primera parte de liberar la grasa, esa lipólisis, esos niños que han salido de casa y se van en el autobús, eso es lo que mucha gente dice que son quemadores de grasa. Como veis, de momento no hemos pescado nada. O sea, simplemente vamos a salir y vamos a ir hacia el sitio que sea, el lago, el río, lo que sea. ¿Vale? A pescar, pero de momento no hemos pescado nada. Pues cuando dicen quemadores de grasa y gente que vende quemadores de grasa, no hay ningún quemador de grasa. Solo hay lipolíticos, quiere decir que hacen esa primera acción, liberan la grasa del glicerol. Así que nadie os venda cosas raras, porque nadie te va a asegurar, es lo que estamos hablando de los niños, nadie les asegura con que vayan a pescar, luego van a pescar, ¿vale? Aunque vayan de pesca, nadie les asegura que van a pescar peces, porque va a depender de muchas cosas, ¿vale? Entonces, entre otras, por ejemplo, cuando nosotros tomamos hidrato de carbono, y sobre todo de índice alto, quiere decir que tenemos mucha glucosa en sangre. Paralelamente a la glucosa tenemos que liberar insulina, no nos queda más remedio. Pues bueno, la insulina la vamos a equiparar con que está lloviendo mucho. Entonces, si esos niños que van a ir con el colegio de pesca, un día de pesca, si está lloviendo mucho no pueden ir, ¿vale? Pues porque lógicamente si está lloviendo mucho no pueden ir a pescar, no serán las condiciones idóneas. Pues cuando nosotros tenemos la insulina muy alta, es como cuando está lloviendo mucho. Esos niños no pueden ir. Nosotros, si tenemos la insulina alta, quien se encarga de liberar esa grasa, de separarla del glicerol, que es la enzima que es la lipasa, hormona sensible, esa lipasa, mientras esté la insulina alta, no puede funcionar, está bloqueada.
O sea, mientras esté lloviendo, esos niños no pueden ir a pescar, ¿vale? Esa sería la primera parte, ¿vale? Ahora vamos a ver, llegan los niños, se van al autobús, llegan a donde vayan, a un río, a un lago, a una playa, a pescar, ¿vale? Eso sería digamos, el equiparable a que esa grasa, a través del transportador de la albúmina, ha llegado a las células. Y ahora tiene que empezar a hacer procesos químicos hasta ir degradándose esas moléculas de grasa hasta que se conviertan al final en la molécula, digamos, final, que es el ATP. ¿Vale? Pues igual que los niños tendrían que empezar, claro, ¿de qué va a depender de que puedan pescar más o menos esos niños y esas niñas? Pues va a depender del tipo de caña que lleven, va a depender de la técnica que tengan pescando, va a depender del cebo que les pongan, ¿no? Porque si van a pescar un tipo de pez y necesitan un tipo de gusano y ellos no lo llevan, no van a poder pescar. O sea, va a depender de cómo esté el mar, de si está más o menos embravecido, va a depender de muchos factores, ¿no? Pues lo mismo pasa con nosotros. Para que al final se dé ese proceso de que la grasa se convierta en energía, también se tiene que dar una serie de circunstancias favorables, ¿vale? Y entre ellas, por ejemplo, una persona que tiene acumulada bastante grasa, en esa grasa hay poca mitocondria, ¿vale? La mitocondria es un organito pequeñito dentro de la célula que es el único órgano que contiene oxígeno. Y para que se convierta la grasa en energía tiene que pasar necesariamente por esa mitocondria, por el oxígeno. Si no, jamás se puede perder, o sea, se puede cambiar grasa por energía. No se puede quemar grasa como se habla comúnmente. Entonces, de la misma forma que os digo, imaginaos esos niños que llegan, pero resulta que hay uno de los niños que no se ha llevado gusanitos para pescar, entonces no va a pescar, claro, si no tiene gusanitos no va a pescar. Imaginaros que de los niños cada uno se va a una zona de la playa tal, y uno pilla una zona donde hay mucho pescado, y él sí que va a coger, pero otro pilla una zona donde no hay pescado, entonces ese no va a coger. Entonces, con eso que os quiero decir, que cada persona somos un mundo, y que cada persona va a depender de muchos factores. Mirad, hay factores que son, digamos, genéticos, hormonales, factores de enfermedades, ¿vale? Si tenemos el sistema digestivo mal, pues ya difícilmente va a funcionar bien las cosas. Si tenemos la glándula tiroidea, que es el regulador hormonal de todo el cuerpo, y lo tenemos mal, difícilmente vamos a deshacernos de grasa. Si tenemos mucha inflamación, difícilmente nos vamos a deshacer. Si tenemos mucha cantidad de grasa acumulada en los tejidos grasos, hay poca densidad mitocondrial. Quiere decir que en los tejidos grasos hay pocos peces. Entonces, por mucho que tú hagas ejercicio, por muchos niños que vayan, que eso sería la liberación de grasa, la primera fase, por muchos niños que vayan, si luego donde van no hay casi peces, no van a pescar mucho, van a pescar poco. Entonces, eso puesto nosotros, por mucho ejercicio que hagamos y mucho que liberemos grasa, haciendo ejercicio de fuerza o de intensidad, si luego no tenemos dentro mucha mitocondria, no tenemos en nuestras células musculares muchos quemadores, hablemoslo así, no vamos a quemar mucha grasa. Entonces, que al final, resumidas cuentas, esos niños ¿cuándo pescarían? Se tiene que dar todo, que los padres les dejen ir, que sería la liberación de grasa, que no llueva o haga mal tiempo, que sería que tengamos la insulina alta, que vayan al sitio, que lleven luego las cañas apropiadas, que lleven el cebo apropiado, que sepan tirar las cañas, que pillen una zona donde haya bastante pescado. Y entonces, si todos esos componentes se dan todos juntos a la vez, esos al final habrán pescado, unos más que otros. Pues exactamente igual pasa con nosotros. Primero tenemos que liberar la grasa. Si hemos comido hidrato de carbono, aunque hagamos deporte, no vamos a gastar mucha grasa, porque los hidratos de carbono primero los gastamos antes, porque el orden, nosotros cuando necesitamos energía lo primero que utilizamos son hidratos y después grasa. Si yo he comido hidrato, aunque salga a andar una hora, si yo antes de salir ya me he tomado un zumo de naranja con unas tostadas, con mermelada o todo, lo que estoy haciendo, le estoy metiendo ya, digamos, energía a mi cuerpo. Ahora cuando salga a andar esa hora voy a gastar lo que le acabo de meter. O sea que, entonces, para que gastemos grasa tenemos que
Lo que os digo, primero que la liberemos, que se libera con ejercicio de fuerza o de intensidad. También hay algunos productos como el café que hacen esa primera parte, liberar la grasa, no hacen nada más. O sea, no es un quemador de grasa el café, hace efecto lipolítico, que es separar grasa de glicerol. No hace nada más, ni el café ni ningún otro producto. Solo hacen ese efecto, ninguno te va a... Es lo que te digo, solo hacen que has salido de casa y vas a ir a pescar en el autobús, pero nadie te está garantizando que vas a pescar peces, ¿vale? Pues aquí lo mismo, tú te tomas el café o lo que sea y bueno, sí vas a tener un poquito más acelerado el metabolismo, vas a liberar más grasa, pero de ahí a que esa grasa se convierta en energía va a depender, como digo, muchísimo del orden en que comamos las cosas, de que no tengamos la insulina alta, y va a depender muchísimo luego de cuántas mitocondrias, que serían cuántos peces hay donde venir a pescar, cuántas mitocondrias tenemos nosotros en nuestras células. Y si tenemos inflamación o tenemos mucha grasa, tenemos pocas mitocondrias. Entonces, ¿cómo voy cambiando eso? Haciendo ejercicios combinados. Hago algunos ejercicios de fuerza, libero grasa, hago ejercicios aeróbicos donde respire bien, donde haya un equilibrio en la oxigenación y voy aumentando las mitocondrias. Así que eso sería así. Podríamos poner otro ejemplo en el cine, decir, vamos a ver una película de estreno, mucha gente y tal. Sí, vamos, eso sería la liberación. Vale, estamos yendo al cine, nos vamos con un autobús igual, una cuadrilla de amigos o amigas, vamos 100 a ver una película. Pero resulta que cuando llegamos en el cine solo hay 20 asientos, quedan 20 libres. Entonces, hemos ido 100, sí, pero los 100 no vamos a ver la película. Lo van a ver 20, los otros 80 se vuelven para casa. Pues aquí es lo mismo. Tú haces mucho ejercicio, por eso no es conveniente, cuando una persona empieza porque tiene un poco de sobrepeso, tiene bastante, da igual, pero tiene un exceso de ácidos grasos, y empieza a hacer deporte, no tiene sentido que haga mucho deporte y libere mucha grasa porque luego no tiene dónde gastarla, no tiene cómo transformarla en energía, y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber como, digamos, un atasco metabólico, ¿vale? Va a haber no sé cómo decir, ¿no? Sí, lo que os he dicho, un atasco, o va a haber una retención metabólica porque es mucha la grasa que hemos liberado, pero no tenemos las mitocondrias, que es donde al final se convierte la grasa en energía. Tenemos poca mitocondria, mucha grasa, pero es lo del cine. Vamos muchos al cine, pero si solo hay 20 asientos y hemos ido 100, 80 nos tenemos que ir para casa. ¿Vale? Pues espero que más o menos os quede. Lógicamente, como os he dicho, esto técnicamente no es así. Pero sí que os puede servir saber que para gastar grasa, primero tenéis que liberarla. Eso se libera, como digo, ejercicio de fuerza, ejercicio de intensidad. Hay algún, como digo, el café o el té verde o tal, que os pueden servir o ayudar a que se libere un poco de grasa. Y después la tenemos que utilizar, y ahí van a intervenir muchos más factores, entre ellos vuestro propio metabolismo, la rapidez que tengáis, la tiroides, vuestra propia genética, si sois más o menos tenéis rápido el metabolismo, va a depender de cuánta grasa tenéis en el cuerpo, de la inflamación, va a depender de que no comáis hidrato antes de hacer el ejercicio, para que así forcemos. Si no tengo mucho hidrato, pues entonces tenemos 3 fuentes de energía: proteínas, hidratos y grasa. La proteína no suele intervenir mucho en darnos energía. Tiene otra función, que es reconstruir, es una función más de reconstrucción corporal, como si fuera el albañil, de reparación. ¿Vale? Luego tenemos la grasa y los hidratos. El principal, digamos, el que primero nos va a dar energía es el hidrato, siempre. ¿Por qué? Porque se obtiene más rápido que la grasa. El hidrato está más cerca. El hidrato en la célula se puede obtener desde la parte exterior de la célula. En cambio, la grasa no. La grasa, para obtenerla, tiene que entrar dentro de la mitocondria que está dentro de la célula y hacer un proceso que se llama el ciclo de Krebs, y a partir de ahí sí que al final se va a convertir en energía. Pero cuando tenemos hidrato, no gastamos energía. Imaginaos que tenéis un niño o quien sea, o un primo o una persona y tal, y vosotros queréis que coma ensalada y le ponéis un plato con chocolate o con tarta y la ensalada. ¿Qué va a coger ese niño? Quitando alguna excepción, pero la mayoría, el 99%, van a coger el plato con la tarta o con el chocolate o con el dulce. Si queréis que se coma la ensalada, no le pongáis dulce. Pues si queréis gastar grasa, no le metáis hidrato antes de hacer ejercicio,
porque si no, vuestro cuerpo lo que más fácil tiene y lo que más fácil utiliza es el hidrato de carbono, los azúcares, la glucosa. Entonces, si queréis perder grasa, tenéis que limitar el hidrato, limitar los azúcares. Pues ya está, pues lo mismo que al niño, si quieres que se coma la ensalada, no le pongas al lado el pastel o el helado, tal. Escóndeselo, entonces cuando tenga hambre no tiene más remedio que comerse la ensalada, ¿vale? Pues lo mismo pasa con nosotros. Nuestro cuerpo funciona primero el hidrato, porque es lo que más fácil obtiene, es más rápido obtener energía a través del hidrato, y una vez que el hidrato ya está más bajo, entonces, y luego también depende de la intensidad. Si yo hago un ejercicio de mucha intensidad, como necesito energía rápida, y la energía rápida solo se puede obtener desde el hidrato de carbono. Desde la grasa no hay energía rápida. La grasa nos da mucha más energía que el hidrato, pero el proceso es más lento. Entonces, espero que lo hayáis más o menos entendido. No sé si me he explicado bien, espero que sí, que al menos os sirva para saber que no, porque vais a andar y sudéis mucho, es que estéis gastando grasa. El sudor es simplemente un regulador térmico. El sudor se produce cuando o bien tenemos mucho calor o la piel está muy caliente, y entonces segregamos agua, realmente es agua, para equilibrar esa piel, para bajarle la temperatura. O sea, por sudar no significa que estás perdiendo grasa, que muchos lo hemos querido, yo también lo quería hace tiempo. Decía, he sudado mucho, he perdido grasa. Hombre, si has hecho mucho ejercicio y has sudado mucho, puede que hayas perdido grasa, pero no por el sudor, sino por todo el gasto calórico que has hecho. Bueno, pues espero que más o menos si tenéis dudas, me podéis preguntar. Es que en poco tiempo no os puedo explicar todo, hay muchas cosas. Pero bueno, más o menos lo que os he explicado, si tenéis un poco, lo habéis captado, sabéis que para perder grasa no basta solo con una cosa. Tenemos que hacer, como os he dicho, varias cosas, digamos, asociarlas. Bueno, pues nada, muchas gracias como siempre, espero que os guste y que os sirva de referencia y que os sirva para entender un poco cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Nuestro cuerpo. Vale, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.